Bueno, mi vida previo a mi captación para ser explotada sexualmente transcurrió los primeros años de manera normal. Nos fuimos a vivir a Cruz del Eje, que es un pueblo en la provincia de Córdoba, que es de donde es oriunda mi madre, y ahí estábamos en una situación de pobreza extrema. Si bien yo lo adjudico como algo normal, porque estaba normalizado en mi familia, no era una situación normal. No poder acceder a una educación, no poder acceder a una buena alimentación, a un alojamiento digno, no son situaciones normales. La falta de aseo, la falta de servicios básicos, la falta de un lugar donde poder, algo tan básico como poderte duchar, ¿no? Que estaba todo limitado, generó como una vulnerabilidad social donde muchas mujeres nos vemos inmersas previas o previamente a ser captadas por las redes de trata. Conocí una persona, una chica que podría conseguir empleo para nosotros en España, ¿no? Vanessa es una madre joven y el único sostén de su familia de 6 miembros. Desesperada por llegar a fin de mes, conoce a Natalia, una compatriota brasileña que le promete salir de la pobreza. Natalia se ha aprovechado de esta situación, ¿no? Las personas que vienen a captar las personas creen que justamente vienen detrás de personas que están en situación de vulnerabilidad, de una situación económica difícil, con problemas en familia, que assim somos uma presa muito fácil para eles, porque nos convencem muito pronto, porque eles contam com a premissa que é isso, não temos salida, não temos uma oportunidade, não temos problema, temos deuda, temos filhos, e com isso eles têm sempre sucesso, não? Em enganar e em captar as pessoas. I left, they told us that before 1 week, we will get to Europe. So we'll get to Europe, there are a lot of things. Under 1 year, you make your money, everything, we will be having a job there, different things. We said, okay. Hope parte hacia Europa desde Benín, considerado el corazón de la trata de personas. Su viaje cruzando el mar Mediterráneo será largo y lleno de peligros. When we left, we were just 35. When we left Nigeria, like 18 girls, the rest were guys. You understand? Of that 18, we were only 6 of us that survived.
apresentar a Natália e esta venido dizendo que tinha um trabalho na Espanha, que se vinha para cá. Em 3 meses, uma pessoa compraria sua casa, seu coche, abriria seu negócio, tenderia dinheiro. E que o trabalho era sencillo, que não ia ter problema nenhum, que o problema mais gordo que poderia passar são algumas pessoas que não têm higiene, não? Que não têm uma higiene personal boa, que não se ducham, não? Mas que o trabalho era tranquilo, que em 10 dias íamos a pagar o bilhete, não? Para vir para a Espanha. E tinha como 3 meses o tempo de turista para aqui, para trabalhar e ganhar dinheiro para voltar como rica para o Brasil. Yo fui captada por otra mujer, posiblemente en unas condiciones similares de explotación sexual, donde a mí lo que me hacen es una oferta de trabajo, porque yo estaba buscando trabajo para poder salir de mi situación de pobreza, para poder salir de mi situación de vulnerabilidad social. Y ella me cuenta lo bien que estaba, lo atractiva que era la prostitución, lo fácil que era poder acceder a un dinero de manera rápida. Tras ser reclutada en Brasil, Vanessa llega a España con un grupo de otras víctimas de trata. Em chegar em Espanha, não, eu tinha uma ilusão, não, vinha para a Europa, ia conhecer coisas novas e primeiro mundo, um mundo novo. E não, a ilusão saiu muito rápido porque nos ha metido em um coche e sem explicações, não, já, não, daqui vamos tranquila, que isto, né, que isto não tá lejos. E Espanha dentro, não? Bajando para Extremadura e eu já me preocupava, dizendo, para onde vamos? Não, vamos para o fim da Espanha, não? Porque não parava mais o coche. E eu mirava e não, a dueña não me contestava nada, não? Eu lhe perguntava se está lejos, se está cerca. Ela, não, tranquila, tranquila, todo com mistério, não? Porque tu não sei para onde está, os nomes, a menor informação possível. E é quando tu pensa a dar conta que ha entrado em um problema gordo, não? Tras viajar 1.500 kilómetros, el grupo de Hope llega a Agadez, en Níger. We get to a place called Agadez. Then they have to hide us, then take to a place like a room, more like 30 of us in one room. We'll be there. Then the man that brings us there, he told us that he's coming. After some time, 2 days, 3 days, 1 week, 2 weeks, we didn't find the man. So we have to make a way for ourselves so that we can be able to survive. We have to come out in the street. Some of them was kidnapped in Agadez. That is what they do, business. So they have to flog us, so we have to call our family for money. E quando é chegado no clube, que é visto, não? Todo com rejas, por todo. Não tinha uma ventana que não tinha rejas. As portas encerradas todo o tempo. Já sabia que estava numa prisão.
en llegar, ella ya ha pedido los pasaportes, como diciendo que teníamos que comprender que le debíamos un dinero y que ella no nos conocía de nada y que tenía que quedar con nuestro pasaporte. Ahí sí, yo ya me he dado cuenta que ya de allí pasar allí sería muy complicado. El sistema de endeudamiento que atraviesan todas las mujeres que están en situación de explotación sexual es una falsa deuda producto de dinero que se le presta, dinero para abortos, dinero para hospedaje, dinero de alojamiento, dinero para la comida, dinero para pagar cuentas varias, dinero para salud, para medicamentos, para pasajes de avión, tramos de gasolina, lo que fuere. Y a través de eso se engrosa todo el sistema de deuda, sumado a las multas que se van generando mientras la mujer está dentro del sistema prostituyente. Llegadas tardes, un cliente, entre comillas, insatisfecho que se quejó al cual se le tuvo que devolver el dinero, eso repercute en una pérdida para lo que es el proxeneta o para el sistema prostituyente. Todo eso, o sea, no es que corre por cuenta del proxeneta, todo eso se carga en el sistema de deuda o el sistema de endeudamiento que asume la mujer a cambio de ciertas seguridades que se le da dentro del sistema, o cierta protección que se le da dentro del sistema prostituyente. Después de atravesar Níger y continuar hasta Libia, Hope fue traicionada por un miembro de su familia y vendida a un grupo de traficantes de personas. So if your family, they have money, they have to take you to a connection house where you will work. They will sleep with you. They have already paid the man that break you. Maybe after 2 days or 3 days, sometimes a week, we will not eat. You're sleeping with us over there. Even when you complete with the wicked mind, they will still have to sell us. La vida de Vanessa desciende hacia el abismo a medida que cae más y más en las manos de proxenetas y traficantes, que usan drogas y alcohol para controlar a las chicas en los clubs. Muchas de las chicas caían en la droga, entraban en la droga y se volvían adictas. Y la propia dueña también incentivaba, ¿no? Vendía la droga para las chicas, ¿no? Y así elas contraíam mais deuda. E uma chica que é drogada é mais fácil de controlar. Essa pessoa já não vai raciocinar. Então, tinha muitas chicas que entravam pela droga e se tornavam alcoólicas também, porque tu tem que estar contenta, tu tem que estar lista para a festa 24 horas. Então, o recurso que muitas têm ou é a droga, mesmo que seja para olvidar seus problemas, o que seja, ou uma anestesia na mente, creio eu, ou o álcool. E te põe mais em risco, não? Porque uma pessoa que pensa trabalhar com borracha ou drogada, ela já não tem consciência, já não sabe o que estão fazendo com ela, o que pode passar com ela na habitação. Porque te pode entrar tanto com um cliente ou com dois. E normalmente, quando tu está em um clube, tu não pode refusar um cliente. Porque tu tem que ser boa chica, tu tem que dar igual o serviço. Tu lo tem que fazer e ponto. La prostitución en España se encuentra en una situación de ilegalidad, no está tipificada como delito y tampoco está regulada. Lo que sí está tipificado como delito en el artículo 187 es el proxenetismo.
El problema es que no están tipificadas todas las formas de proxenetismo y que además no hay una persecución efectiva del delito. Por ejemplo, una modalidad de proxenetismo que no está tipificada en el Código Penal es la tercería locativa, y esto hace que se trate a los proxenetas como meros arrendadores de habitaciones cuando están explotando sexual y económicamente a las mujeres. Y si tú vas a hablar sobre los clubes, los dueños del club también te lo matan. Tú no puedes denunciar. Ellos tienen miedo que cuando se viene la policía o que tú vayas a la calle, que tú digas los sistemas de trabajo, por más que toda la gente sabe que somos explotadas y todo, no podemos decir, porque si tú dices a la policía que él te cobra la mitad de lo que tú ganas, ya está, él va a la cárcel. Y un proxeneta, si tú lo envías a la cárcel, tú puedes saber que ha firmado su sentencia de muerte. Te va a buscar. España es un país tanto de destino como de tránsito para las víctimas de trata, con unos beneficios de 4.000 millones de dólares al año, provenientes de la trata y la prostitución. La trata de seres humanos en España es el segundo negocio más lucrativo. Está por debajo del tráfico de drogas y por encima del tráfico de armas. Y esto, yo creo que esto lo saben, ¿no?, las redes. Entonces, bueno, pues país de acogida y país de explotación. El New York Times hace ya varios años hablaba de España como el paraíso de la prostitución. Y así es visto nuestro país desde fuera. Venir a España, porque aquí la prostitución es barata y aquí la prostitución es fácilmente accesible y no vais a tener ningún problema. No os va a costar nada, el consumir prostitución no está penalizado y hay todas las chicas que queráis. Y las chicas están felices de hacer la prostitución. Este es el mensaje que se está lanzando dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso parece que en España la prostitución es algo normal, incluso algo que está bien, porque hay muchas mujeres que gracias a la prostitución están pudiendo salir de su situación de pobreza, de vulnerabilidad, de precariedad. Lo que no se cuenta es lo que pasa después, cuando entras en la prostitución. Las redes de tráfico y contrabando operan entre grupos de milicias que secuestran y comercian migrantes como esclavos dentro de Libia y los revenden a otros traficantes para el mercado europeo. In the mid-90s, all those Arab people, they call the Asmas boys. The one that kidnapped, they call the Asmas. That is mafia people. While we're there, where they bust the place. So we have to run. Some of them have to jump because we are close to the sea. Some of them have to jump beside the river if you don't know how to swim. So we have to run inside the bush. Anyone they catch, we take. If you are running, they are also shooting. As they are shooting, their bullet can meet anybody, can die instantly. So you better, if you don't want that, you better just wait for them to just take you. Não há um tipo em especial de cliente, não há um perfil de cliente. Tanto para o obreiro, o que trabalha na obra, o camareiro, quanto o médico, o professor. E normalmente são assim. Quanto mais paga, piores são.
Porque sim, o cliente da alta sociedade, o cliente que tem poder, o cliente que tem dinheiro, que é um advogado, que é um médico, um juez, um polícia, porque sim, nós outras temos todos essa gente são clientes nossa. E a maioria são consumidores de droga. Eu já tive estar com um cliente que tomava como 10, 12 Viagra em 10 horas. E mais 3, 4 gramas de cocaína e tudo. Te queda mirando como te vai morrer delante minha, que vai passar, não? A pessoa se enchufando de droga e Viagra toda a noite. E tinha todos os tipos de clientes. Venia cliente que corria como 3, 4, 5 chicas e de passar 2, 3 dias encerrado em uma habitação. E consumindo. Quando entram para um clube, eles se volvem loucos, perdem a cabeça total. Não só com a droga, mas com mulheres também. São todos pervertidos, são a escória. Si vamos a países primermundistas, todavía tenemos mujeres semidesnudas, desnudas, que son violadas en las carreteras por hombres, que les pagan, por supuesto que les pagan. ¿Qué calma más la conciencia de un varón que pagar por sexo? Para no reconocer que es una práctica violenta y que está pagando por una violación, pagan el silencio. Hombres con estudios, magníficos padres. Hombres exitosos. Que pagan por sexo, pagan por violar. Y se van tranquilos a su casa porque pagaron. E há cliente que crê que te pode... Como, é uma violação mesmo. Há homens que são brutos, que em ato sexual contigo te fazem com muita força mesmo. E não tem pena, não tem... Cai até porque tu tá paga para estar aqui, abre as pernas e cai até. Isso eu já he escutado muitas vezes. O tratamento é terrível. Não são todos, mas há uma grande parte de homens que são muito brutos mesmo. E é o risco que temos, porque entramos para a habitação com uma pessoa desconhecida e normalmente o cliente já vem drogado, já vem alcoolizado, vem com problema, vem para desahogar seus dolores, não vem para passar um rato de prazer. Ele vem porque tem problema, essa pessoa. E quando chega um homem drogado, que vai fazer tudo na habitação. E muitas das vezes te corre del cuello mesmo, que tu tem que fazer e tu te vê em situação que de vida ou morte. É praticamente, tu não sabe se tu vai morrer hoje. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en España tiene que ver con la socialización de los jóvenes en el sistema prostitucional. Es decir, creo que hay, si en España es cierto que hay un 39%, casi la mitad de los varones que alguna vez ha consumido prostitución, tenemos que 1 de cada 3 la consume habitualmente, pero a mí me preocupa más, desde el punto de vista educativo, es el consentimiento social. Es decir, que hay una cierta confraternización entre los varones para ser cómplices en el mantenimiento y sostenimiento de esta forma de violación reiterada de mujeres y de niñas. Alika sufrió años de explotación sexual en Ushuaia antes de recibir una posible salida. Había un marinero español que me pagaba durante mucho tiempo. Él trabajaba en un buque de investigación oceanográfica que iba a la Antártida y me visitaba habitualmente. Él y, por supuesto, todo el resto de marineros y toda la jerarquía de la Armada Española, que iba, por supuesto, a los prostíbulos, porque más allá del trabajo que realizan, ellos se hacen sus tours sexuales por todo el mundo.
él lo que me planteaba era que era su último viaje, que no iba a volver a la Antártida. Me dice, bueno, no te voy a poder venir a visitar más, ya no vamos a estar más juntos. Me gustaría que te vengas conmigo y puedas cambiar tu vida. Claro, esa propuesta es la propuesta que cualquier mujer que está dentro del sistema prostituyente desea escuchar, más allá de que hubiese amor o no hubiese amor, sea enamoramiento o no hay enamoramiento. Lo que viene detrás de toda esa situación es incluso a veces más aberrante que la propia situación de explotación. La red de trata Asmaz revende a Hope a un hombre rico de Libia. The one they saw me to, he have a pity. I paid. Through that 2 months, I pay. When he say okay. When he saw the mark in my stomach, I have an operation before. He asked me, I said, yes, I have 2 children. It was CS. So his wife now called me, now bring me inside. The other night, his wife now make me escape from a husband. In the midnight, he just wake me up. I thought maybe something that maybe he want to kill me or something. He asked me to shut up. Then he tied my hand, he tied my mouth. He have to tie my hand. When I get there, he open my eye, give the man money. I don't even know what they are speaking. Then the man take me, there's I find myself across the side. If not, I could have been in Libya. Después de muchos meses, Vanessa paga su deuda con sus traficantes y obtiene su libertad. Em terminar de pagar minha deuda, he corrido um táxi com uma amiga e hemos ido para Portugal. Hemos entrado em um táxi e hemos conseguido ir para Portugal e, sim, eu he descoberto que poderia passar a fronteira e ter minha liberdade e estar lejos deles e ir para outro país e aí pensar minha vida, não, porque finalmente já não tinha mais que estar com eles, com essa gente. Sin embargo, después de ser adoctrinada en el sistema de la prostitución, salir no es fácil. Eu he pensado, já que eu he estado tanto tempo, não, fazendo dinheiro para a gente, porque não ia fazer por mim, não? Já que eu tinha passado lo malo, já tinha sofrido, já tinha destroçado toda a minha vida, não? Para que eu saísse dali sem nada, que no final do dia é isso, tu já começa a pensar, já que he sido traficada, he sido forçada a trabalhar, me ha passado todo lo malo, então por que não vou fazer o dinheiro para mim? Não, porque para voltar para tu país sem nada, então eu he resolvido, sim, vou trabalhar para mim, vou ir, apesar de prostituição, não é um trabalho, mas sim, eu he fazer dinheiro para mim. El marinero español pagó la deuda de Alica con los dueños del prostíbulo y la llevó con él a Barcelona, España. Pago de pasajes, viajo a Barcelona, un continente desconocido, un país desconocido, donde yo no tenía absolutamente nada. Viajo con una X cantidad de dinero y ese poco dinero se evaporó rápidamente, a lo cual lo que me dijo fue, bueno, acá hay un prostíbulo, está el Mr. Dólar,
yo te acompaño. Barcelona, España, en términos generales, porque hay prostíbulos en toda España, pero Barcelona puntualmente ha encontrado el aumento de su PBI, ha encontrado un reducto para poderse enriquecer a través de la explotación sexual de las mujeres. Cuando hablamos de Barcelona, estamos ante un Estado rufián y proxeneta. Un Estado que viola los derechos de las mujeres migrantes, lo cual significa un levantamiento del movimiento feminista y el movimiento de mujeres, no solamente las españolas, en todo el mundo, porque no son las españolas las cuales son explotadas sexualmente en Barcelona o en España. Somos las latinoamericanas, somos las africanas, somos las nigerianas, somos todas. No importa el margen de edad, no importa, porque hay mercado, podríamos decirle, si pudiéramos entender a la trata de personas como un negocio lícito. Hay mercado para todas las edades, para todos los colores, para todas las razas, para todo tipo de mujer. Lluïsa Moret es alcaldesa de Sant Boi, Cataluña. Trabajó muchos años como psicóloga tratando a víctimas de abuso. Es miembro de una red de alcaldes y alcaldesas que implementan políticas públicas contra la trata y la prostitución. Sí que es verdad, y eso es cierto y lo conocemos, que muchos de los eventos que se producen en Barcelona de todo tipo derivan y tienen algún componente, en algunos contextos tienen muchos componentes vinculados a la oferta de la prostitución en la ciudad, ¿no? Y entonces hay una oferta que existe y muchas veces se convierte también en un reclamo, ¿no?, para según qué eventos. En Sant Boi lo que no tenemos de forma explícita y no hemos detectado casos es de prostitución en el espacio público, ni en las vías públicas, ni en las carreteras, como pasa en otros municipios. Obviamente también se han identificado casos concretos de algunos pisos privados, ¿no? Es lo que necesitamos ahora, son políticas, pero son políticas integrales. Como bien se decía, desde los entornos locales es difícil de abordar un fenómeno tan complejo y tan universalizado como es la trata, como es la explotación sexual o como es la propia prostitución. Por eso una de las cosas que queremos conseguir desde la red de municipios es un cambio legislativo, y que tiene que ser un cambio legislativo estatal, sobre todo porque tenemos claro que las mujeres prostituidas son víctimas de procesos mucho más complejos y de redes mucho más complejas. Por lo tanto, nosotros lo que participamos y estamos al lado de la víctima para implementar su proceso de recuperación. Tras ser revictimizada por el marinero español, Alika huye de Barcelona con sus 2 hijas pequeñas. Sin un lugar a donde ir y sin dinero, regresa a su vida de explotación sexual en Sheikh, en Ushuaia. Poco después, el prostíbulo fue asaltado por el Cuerpo Especial contra la Trata en Argentina. Ellos entraron con toda la seguridad de que las víctimas de trata nos íbamos a arrojar a sus brazos solicitando ser rescatadas. Y esta realidad está muy alejada de lo que sucede realmente, ¿no? Yo estaba muy enojada. O sea, yo pensaba, acá las víctimas no soy yo, son mis hijas que se van a quedar sin comida, se van a quedar sin pañales, se van a quedar sin techo, se van a quedar sin educación.
porque me estaban quitando las pocas garantías que yo podía tener de poder alimentar a mis hijas, y con lo cual yo sostenía también un alquiler, ¿no? Sostenía la alimentación, los pañales de la bebé, les garantizaba educación, les garantizaba un techo, a costa de mi propia explotación, que es lo que haría cualquier madre, con lo cual reaccioné en función de eso, de lo que somos capaces de hacer las madres para poder sostener la seguridad de nuestras hijas. Porque esas mujeres están en situación de explotación sexual, están en prostitución, no porque les guste. A ninguna mujer le gusta ser penetrada por todos lados. Y estamos hablando que te rompan el culo, que te destrocen la vagina, que te muerdan el clítoris, que te dañen gravemente los derechos, que te violen. Y cuando estas mujeres están en esos lugares, cuando están en un prostíbulo, cuando ceden su voluntad sexual, lo hacen con un fin. No es por placer, no es por gusto, no tenemos ninfómanas, no tenemos mujeres que les guste tragar leche de diferentes tipos todos los días de su vida. No nos gusta limpiar con lavandina el semen que dejan los hombres en las paredes, en las habitaciones donde nosotras mismas dormimos. Lo hacemos por algo. Esto es lo que tenemos que combatir realmente, si queremos, de una vez por todas, abolir la prostitución. Muchas de las mujeres nigerianas, ¿no?, que provienen de Nigeria, se quedan embarazadas en el trayecto por parte de la red, por parte de un componente de la red. Y este bebé pasa a ser parte, ya no es de la mamá que lo está gestando, sino que forma parte ya de la red. Entonces, esto es una manera también para poder entrar a España con más facilidad, ¿no? Y a muchísimas veces lo que puedes observar es que la mamá, cuando el bebé ya ha nacido, ves que el vínculo que hay entre la mamá y el bebé, para nosotras, españolas, blancas, lo vemos como algo raro, ¿no? A veces te planteas si es algo cultural, pero muchas de las veces lo que sucede es que esta mamá no ha decidido tener ese bebé, o esa mamá ha tenido este bebé fruto de una violación o fruto de una persona con la que no ha querido estar. Entonces, el vínculo hijo-mamá no existe, no hay un vínculo. Sí, esto causa tristeza, porque el bebé es víctima de... y la mamá también. Hope es embarcada en Trípoli, Libia. Su embarcación es interceptada por un barco de rescate italiano. Ella cree que una de las esposas del último hombre que la había comprado como esclava en Libia la ayudó a escapar. When I crossed, we was like 700 people in double decker because they load us. They don't even care whether we breathe or not. And we don't even know whether we are coming to Italy or not because it was midnight. So we found ourselves in the morning in another, it was rescuing us to another ship. We thought maybe they are taking us to another place just to kill us all. Any people who will come down, they ask us that we are free. So that is when we started happy. So we've not asked them, where are we? They not told us that we are in Italy. Say, I feel happy. Yes, I feel happy. I feel that at last I still make it.
I didn't die in the process. Yeah, I feel good. I give thanks to God. Vanessa permaneció en la prostitución durante 10 años en varios países europeos. Después de reunir un poco de dinero, regresó a Brasil con su familia y abandonó la prostitución. Después de varios años en Brasil, volvió a España con sus hijas, con la esperanza de recibir un mejor tratamiento médico para su hija menor y reencontrarse con el padre de la niña. Fue engañada y volvió a ejercer la prostitución a los 40 años. Le conocí y pensaba que iba a cambiar mi vida, ¿no? Lo conocí como cliente y en el principio la persona más maravillosa del mundo. Educado, encantador, me traía desayuno en la cama, me trataba como una reina, sí. Me prometendo todo. Aí vivi com ele, a possibilidade de trazer minha hija, viver com os outros e não. Aí pensado a cambiar e aí pensado cada dia com mais controle, que no princípio eu não via como controle. Pensava que me amava, fazia videochamada cada 20, 30 vezes ao dia e eu pensava que era amor. E aí ele ha perdido o trabalho e aí sim ha empeorado. E pensou com cada vez a beber mais, a usar mais drogas também. Até que pensou na violência física. Nadie tem ideia de lo que é um maltrato, até que lo sofre. E mesmo sofrendo, tu não te entera, porque tu tá como em um ciclo cerrado, tu não tem opções, tu não se torna uma mulher totalmente dependente, porque eles te vão quitando todo, te vão quitando trabalho, amigos, dinheiro, até que tu te vê numa situação que sem ele tu não é nada. Tu realmente crê que se tu deixa essa pessoa que tanto te maltrata, vai ser pior, vai ser pior. Metges del Món, en Barcelona, lleva décadas acompañando a mujeres en su proceso de rehabilitación de la trata y la prostitución, con especial énfasis en la reinserción sociolaboral de mujeres vulnerables. Las mujeres que están en situación de prostitución es muy difícil que ellas exterioricen el querer salir de esto. Pero sus objetivos, su andadura, su camino, su proceso personal es el de salir. El problema es que no es fácil salir de la espiral, ¿no? de vulnerabilidad y de estigma que supone la prostitución. Entonces tienen que vivir entre lo que tienen y lo que quieren. Y eso no es fácil. Hay muchas mujeres que no quieren ejercer la prostitución. La mayoría de ellas no tienen herramientas para poder salir, porque la sociedad tampoco les damos esas herramientas. Es decir, no es algo que tú, ¿no?, coges, sacas y pones en otro sitio, sino ¿por qué ellas están aquí? Entonces, si no nos planteamos eso, nunca podemos encontrar la manera de poder ayudarlas a salir de esto. Yo fui rescatada en octubre del 2012, no me reconocía como víctima de trata, no entendía básicamente lo que era la trata de personas, con lo cual para mí fue muy complejo en ese momento
cuando los fiscales me decían, vos sos víctima de trata. Claro, una mujer sin formación académica, que no entendía sobre derechos humanos, no entendía sobre derechos, no entendía sobre legislación. O sea, que me vengan a decir la trata de personas cuando sabemos que hay un imaginario social que establece que la trata de personas es el secuestro de niñas en una camioneta blanca. Y si la camioneta no es blanca, no es trata. Entonces vos decís, no, yo nunca fui, o sea, ¿dónde me ponía eso a mí? Como que a mí me habían secuestrado a los 8 años 2 individuos en una camioneta. Entonces yo decía, no, por supuesto, yo no me identificaba con esa situación. Una vez llegan las víctimas de la trata, son identificadas en España, una de las cosas, una víctima es muy difícil que se autorreconozca como víctima de la trata. Primero porque no es conocedora de realmente de que esto es un delito y de que realmente ella tiene unos derechos, pero por otro lado porque el concepto de trata se le tiene que explicar muy bien para que ella se reconozca. Y esto muchísimas veces estamos hablando de unos tiempos muy largos. Y dentro de estos tiempos de autorreconocimiento, en algunas de las ocasiones, no siempre, pero sí que se da, y es muy doloroso, es cuando ellas mismas se dan cuenta que la persona que las ha puesto en contacto con esta red criminal o la persona que las ha vendido a esta red ha sido alguien de su familia, ha sido su madre, ha sido su padre, ha sido su tía, personas con las que ella realmente tenía una confianza, tenía un vínculo, tenía un cariño, tenía un amor. El hecho de que esta persona con la que ella se identificaba y era alguien referente en su vida haya hecho eso con ella, hace que realmente luego crear un vínculo con estas personas y que realmente te depositen confianza a un blanco, a una persona europea, a un tal, es muy, muy, muy complicado. Porque si le ha engañado su madre, que no la vas a engañar tú, ¿no? Y esto es muy complejo de trabajar. Las redes de tráfico nigerianas operan en los centros de recepción de migrantes en Italia, donde 1 de cada 2 ingresos vuelven a ser objeto de trata. There was people we met in the camp. They told us that Spain is much better than every other country. One day they called me and they said we should go. I don't know. I find myself in Spain. But I don't know how to do it, but I know I don't have documents. You understand? Only what they just give me, they call it passport. You know, I don't know what is passport. He dropped us in somewhere. He told me he can't take me to his house. Then I have to stay in the street and make friends with black Nigerian kids like me. If he take me to his house, it's very dangerous. They may think maybe it's the one that bring me, or maybe police will arrest him. It's a human traffic. They are not asking what is human traffic. They say they don't want it here. They arrest people. Tras sobrevivir en Libia, la Red Europea de Trata le dice a Hope que debe decenas de miles de euros. En muchos de los casos, cuando están en Nigeria y les hablan del dinero que tienen que devolver, muchas veces se lo dicen en una cantidad en nairas, que es la moneda nigeriana. Lo que sucede es que en el momento que cuando están aquí en Europa y les dicen que esto no eran nairas, sino que eran en euros, estamos hablando de unas cantidades que son muy difíciles de asumir. Tal vez estamos hablando de 25.000 euros, 30.000 euros que tienen que devolver estas personas. Que en el caso de que no las devuelvan, toda su familia en el país de origen, en muchos de los casos, pues está amenazada. Y sí que hemos tenido experiencia, o durante mis años de experiencia, trabajando con mujeres de Nigeria también, algunas de las amenazas que se acaban llevando a cabo, ¿no? When you get here, you just pay like 20,000 euro, 25,000 euro. It's like our country money, knowing that it's not the same.
It's not the same. The money is very difficult to get. But if you don't have the money, you choose to die. La vanguardia en la lucha contra la trata y la prostitución en España tiene como prioridad resolver problemas tan complejos como el empleo, eliminar la demanda y una legislación que proteja a las víctimas. Desde Médicos del Mundo hemos elaborado un proyecto donde el objetivo es acompañar a las mujeres en situación de prostitución al mercado laboral formal. Sabemos que son mujeres que no tienen experiencia en el mercado laboral formal, sabemos que son mujeres que hace mucho tiempo que no están en este mercado laboral y por lo tanto necesitan un acompañamiento, un empadronamiento, una acogida. El acompañamiento no solo se hace a las mujeres, también se hace a las empresas. Entonces hay que hacer entender a las empresas que son personas capacitadas, valoradas, empoderadas y con la posibilidad de poder desempeñar el trabajo que estas empresas necesitan. Existe un llamamiento para implementar el modelo nórdico, ya aplicado en países como Suecia, Noruega, Islandia, Canadá, Irlanda del Norte, Francia, Irlanda e Israel. Este modelo recoge un conjunto de derechos para las personas prostituidas, la despenalización de las mismas, programas de salida y la penalización del comprador de sexo, proxeneta y terceros. Se hacen muchas críticas al modelo nórdico, que en España la prostitución está demasiado arraigada en la mentalidad, en la sociedad, que la prostitución es algo normal, que los hombres no van a cambiar, que ahora ya la prostitución además es una forma de ocio de nuestros jóvenes. Es verdad que es muy difícil, pero eso no puede ser un obstáculo para nosotros. El modelo nórdico está demostrándose con hechos, con datos, que es el único modelo que está funcionando. ¿Y por qué está funcionando? Porque se está reduciendo la trata de mujeres. El modelo alemán, el modelo de los Países Bajos, que también surgió con el objetivo de reducir la trata de mujeres, paradójicamente lo que ha hecho es aumentarla exponencialmente. El número de mujeres que en los Países Bajos o que en Alemania se han dado de alta como trabajadoras del sexo no llega ni al 5%. Es un fracaso. En cambio, los modelos abolicionistas, podemos hablar del modelo sueco, la trata se ha reducido en más de un 50%. Las industrias del sexo no van a los países con modelos nórdicos porque no les interesa, porque allí no está su negocio. En los últimos años, algunos diputados y diputadas han estado impulsando el modelo nórdico en el Congreso. Sin embargo, este no ha obtenido el suficiente apoyo de todos los partidos políticos en España. Nos hemos encontrado muchísimos obstáculos. En primer lugar, el desconocimiento de la sociedad. La sociedad sigue mirando hacia otro lado. Esto no es un problema colectivo, sino que sigue viéndose como algo privado, como algo que no importa, ¿no? Sobre todo porque afecta a mujeres y mayoritariamente a mujeres extranjeras. Con lo cual no es un problema que no era un problema que estuviera en la agenda política ni en la agenda social. Entonces, primero tuvimos que generar, junto con el movimiento feminista, que se colocara tanto en la agenda de la gente, ¿no? Que hubiera cierta concienciación social y también que se colocara en la agenda de los partidos. Y otro obstáculo principal que nos hemos encontrado es la soledad. Estábamos solas y nuestro miedo era que presentáramos una ley que luego fuera enmendada de tal manera que quedara vacía de contenido, vacía del objetivo abolicionista que tenía esa ley por las modificaciones que le hicieran el resto de partidos que sumados
eran mayoría. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el PP ha girado hacia el abolicionismo y las votó a favor o se abstuvo sabiendo que permitía que continuara. Porque además, si lo aprueban los partidos mayoritarios, sería muy interesante porque permanecerá en el tiempo. Si dentro de unos años el PP vuelve a recuperar el gobierno, permanecerá en el tiempo porque también será su ley. Eso es muy importante para conseguir el objetivo, porque el abolicionismo es un camino, es una carrera de fondo, es algo que tiene que ser de larga trayectoria. Vanessa dejó a su maltratador y comenzó su recuperación. Ahora tiene la pelea más grande de su vida. Yo tengo una preocupación mucho más grande que esto. Ahora estoy perdiendo mis hijas, ¿no? Estoy perdiendo mis hijas para esto, para o puto sistema prostitucional. Una con 22 y una con 18. Y no sé de dónde han conseguido llevar las dos para un club y están trabajando en esto. Y la pequeña, la de 18 años, tiene un problema, ela tiene trastorno de personalidad, tiene depresión crónica y ela se autolesionaba. Yo ya venía con ella para acá por esto, para que tuviera un tratamiento, pensando que el padre las iba a ayudar, que el sistema sanitario aquí estaba mejor, que iba a tener oportunidad de hacer un tratamiento bueno para mi hija. Y no, por lo contrario, la cosa ha ido peor, que es esto. Acabó que yo tengo ahora 2 hijas trabajando en club y no sé, estoy desesperada porque no sé cómo las puedo sacar de allí, no sé cómo las puedo ayudar, no sé cómo quitarlas de las manos de estos, porque los pimpes son terribles, ¿no? Con los problemas que tiene mi hija, la van a engañar tremendamente. Y yo ya como he pasado por esto, yo sé lo que viene después, yo sé lo que van a pasar, yo sé lo que viene a seguir. Y no es nada bueno. Lo que te queda es trauma, dolor. E se eu puder agora, tá dizendo para elas, a mensagem, o que puedo dizer para elas é: não haga isto contigo. Sai daí agora, enquanto é tempo, porque no princípio o dano não é tão grande, o dano todavia tem como curar este dano, que não esteja nadie. Porque esse dinheiro não te leva a nenhum lado. É uma mentira, tu não vai conseguir fazer tua vida. Vai ser pior, tu pode sair daí com uma enfermidade, ou nem sair, tu pode entrar com um cliente e morrer. E a função que tenho agora como madre é isto. Ha sido uma das razões, não, do porquê que eu he resuelto participar desse documental e poner toda a verdade para fora, para que a gente não creia mais pensando que, não se quede pensando que é uma vida boa, que é uma vida de glamour e tratadas como Barbies e que só temos orgasmos e que somos as mulheres mais contentas porque temos sexo, orgasmo e dinheiro. Não, pelo contrário, lo que tu não tens é isto, tu não tens sexo, não tens orgasmo nem dinheiro. Tu tens dolor, trauma, sofrimento, violência, explotação, noites sem dormir, horas sem comer. E isto estão aproveitando delas duas, sim, elas estão escravizando, seguro. E a preocupação que tenho é esta, que vai passar com elas? ¿Qué va a pasar?
Alika tomó la valiente decisión de demandar a sus traficantes, convirtiéndose así en la primera demandante en comparecer ante los tribunales como víctima de trata en Argentina. Poder demandar a los proxenetas significaba también poder demandar a un Estado que había sido cómplice, que había sido partícipe necesario en mi explotación. Estamos hablando de la municipalidad, de la provincia e incluso podríamos hablar de nación, donde en este municipio puntualmente, que es el municipio de Ushuaia, se les daba la posibilidad de generar habilitaciones comerciales a aquellos que querían ponerse un prostíbulo, como quien pone una churrería, quien pone una panchería, como si fuera tan fácil, ¿no? Obtenían la habilitación comercial y poder traer mujeres de diferentes partes del mundo, básicamente Latinoamérica, y ahí fueran explotadas sexualmente. Montalla y sus cómplices se apropiaron de la vida de otras 6 mujeres. Alika no fue la única víctima. Alika obtuvo la condena del dueño del prostíbulo, Pedro Montalla, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y de otras 2 personas que apoyaban sus operaciones: su esposa, Ivana García, y la administradora del prostíbulo, Lucy Campos Alberca. La Municipalidad de Ushuaia se vio obligada a pagar una indemnización por negligencia estatal. Alika había sido explotada sexualmente durante 16 años. Working the street, hustling, what is that? It's not prostitution. No, as in the street. Yeah, we work. We have to talk to men. That is what I'm going to call it. Because that is not work, it's prostitution. It's much better than Libya, where you'll be suffer and use and rape. Still, yes, a week you will have food. And what happened to the girls that you crossed with? Did you see them again? Out of 18, it's only 2 of us that I saw that enter Italy together. But I know the many of them, I saw them die. Yeah, 2 of them die in my hand, cry, die. Then I have to cry, I leave him there. Ellos tienen plena conciencia respecto a los derechos que violan cuando pagan por sexo. Y si bien no son capaces de a lo mejor identificar jurídicamente a una víctima de trata con fines de explotación sexual delante de ellos, no les interesa tampoco saber si esa mujer en qué condiciones fue captada, desde dónde fue trasladada, en qué condiciones vive. O sea, los mueve el poder. Los mueve el poder de poder poseer el cuerpo de una mujer y de una niña. Eso es lo que moviliza a la prostitución, ese es el motor de la prostitución. Más allá de que la trata de personas es un delito económico, ¿no? Y debemos analizarlo desde ese lugar y que la base es el enriquecimiento ilícito de los proxenetas, pero tiene un corazón. La trata de personas tiene el corazón, y el corazón son los hombres que pagan por sexo.